cómo emprender y ser leal a nuestra fe, a nuestra religión. Y aquí quiero hacer una advertencia, y es que los negocios cristianos no son diferentes de los negocios de los no cristianos. Así que, Milton, te queremos mucho. Gracias por estar con nosotras. Buenas noches. Gracias a ustedes por invitarme y por darme el privilegio de compartir por primera vez en Mujeres de Peso. Y yo espero que algún día también sean mujeres de pesos. Porque una de las cosas que sí creemos es que el dinero, todo lo que sea el tema financiero, es bueno y es buenísimo. Lo único que no estamos de acuerdo a veces es con ese apego y amor al dinero, que hace que todas las demás cosas, incluyendo las relaciones humanas, sean echadas a un lado, las buenas relaciones humanas, porque entonces se vuelve alguien como un servidor del dinero, en lugar de servir al amor, a la amistad, a la justicia, a la equidad. Y eso es lo que nosotros como cristianos quisiéramos evitar en un negocio cristiano. Yo no sé si hablar algunas cosas y después ustedes me preguntan, yo hablo como lo hacemos, porque no soy hombre de radio, pero como ustedes me indiquen. Milton, antes que nada quisiera decirte que te escucho, no sé Patria, pero yo te escucho muy bajito, casi no logro entenderte muy bien. Ok, me voy a acercar un poco más. Sí, yo te digo un poco bajito también. Y yo que soy sorda, tú comprenderás. Estoy medio afónico también. Bueno, decía que no sé si procedemos ustedes preguntándome o yo expongo algunas ideas y después hablamos. ¿Cómo procedemos? Bueno, yo pienso que debemos decirle a nuestra audiencia, que el tema, como anunciamos al principio, es cómo emprender y ser leal a nuestra fe, a nuestra religión. Me gustaría, Milton, porque me gustaría que quizás empezaras dándonos un poco del panorama, porque a veces, por ejemplo, para gente como yo, que quizás no somos tan religiosas, vemos a veces algunas contradicciones entre lo que es el comercio en este modelo económico y lo que es esos principios que debe llevar una persona que tenga creencia. Me gusta más que hablar de religión, hablar de creencias, porque todos tenemos creencias. Es decir, no hay un hombre, no hay una mujer que esté ajena a tener a las creencias. Tú, aunque no vayas a una iglesia, aunque no sea adepta de una religión, eres creyente. ¿En qué? Como dice Pablo Alberto Cortés, asume tus cultos a Dios o a los diablos, pero tienes tus cultos, tienes tus creencias, tus cosas que pones como prioridades, como en primer lugar, que son negociables y ante la cual tú inclinarías tu cabeza, pondrías en juego tu cabeza. La patria que conozco, yo sé que es capaz de poner en juego su cabeza por su familia o por la justicia, por ejemplo. Y no le llamamos a eso religión, le llamamos simplemente que tiene unos principios, unos valores, unas creencias de que la familia vale más que un empleo, o que trabajar 18 horas, o que venderse por chilata o por lo que sea, chilata o millones, no importa, venderse. Entonces, todos y todas tenemos de algún modo creencias. El tema básicamente en términos de lo que es el negocio, la empresa, el emprendimiento, es si tú eres coherente con tus creencias. Y el tema crítico es cómo mucha gente que dice tener unas creencias parece vivir en incoherencia con esas creencias. Y no solo en el mundo de los cristianos, sino gente que dice que tiene moral, que tiene ética, que tiene valores, pero parecería que la ética, los valores son un asunto privado y los negocios son un asunto entonces que se margina desde ese aspecto. Por eso es que nosotros propugnamos una coherencia entre lo que tú crees y lo que tú vives, pero no lo que tú crees y tú vives solo en tu vida personal, sino lo que tú crees y tú vives en lo social, en lo profesional y lógicamente también en lo económico. Y de eso es que he hablado en los últimos 2 miércoles a través de Instagram, de nuestra cuenta Mi Grata Vida, que tratamos de trabajar lo que son las relaciones humanas. Y creemos que en el mundo de las empresas
se desarrollan una de las relaciones que más tiempo nos toman, que son las relaciones laborales. Pero ¿qué tipo de relaciones laborales establecemos? Eso es otro tema que podríamos ver otro día, porque hoy vamos a hablar de la empresa como totalidad, no de la relación laboral al interior de la empresa, aunque lo toquemos. Entonces, es por eso que el tema es importante, porque una persona incoherente, una persona que no vive con integridad, una persona que en cierto sentido, además de no hacer bien a otros, va a generar una profunda insatisfacción en sí misma y no va a tener esa dicha de decir, yo vivo de acuerdo a lo que creo. Entonces, el empresario, sea de la creencia que sea, debe tratar de vivir de acuerdo a lo que cree. Y de ahí vemos algunos cínicos en el sentido de que yo he visto, por ejemplo, los otros días vi un político que dijo, todo el que llega al poder vino para coger. Y eso no es nada, eso lo hace todo el mundo. No me acuerdo ahora bien quién era, pero ese es un cínico porque está diciendo mi principio es destructivo. Y yo vivo de acuerdo a ese principio, pero es coherente. Es coherente, porque por lo menos lo dice públicamente. Otros dicen, no, yo vivo para los demás, pero sus acciones no se corresponden con eso, en realidad. Entonces, lo digo eso de modo general, y después me puedo enfocar en lo que es la parte más de las creencias cristianas. Y aquí quiero hacer una advertencia, y es que los negocios cristianos no son diferentes de los negocios de los no cristianos. Son igualitos. ¿Por qué? Porque están en un mercado donde hay competencia, donde hay leyes, donde hay reglas, donde hay impuestos, donde hay fiscalidad. Hay algunos aspectos en que un cristiano sí tiene que diferenciarse de un negocio de una persona que no sea cristiana. Hay algunos aspectos que tienen que ver con su fe precisamente, que no tienen que ver con la dinámica interna del negocio, aunque se refleje en las relaciones que establece. Milton, te quiero interrumpir porque me surge que he escuchado en algunos momentos que si tú llevas, por ejemplo, un negocio o una empresa bajo los principios cristianos, podría no ser un negocio exitoso, porque algunas personas piensan que si tú eres cristiano o si tú tienes una religión, una creencia, tú debes eso como que eso implica bondad, y bondad implica que si una gente quiere cogerte fiado, por ejemplo, si un colmado, tú no puedes parar, o sea, tú tienes que dar el negocio. O sea, me gustaría como que habláramos un poco de eso. Claro, es lo mismo que se dice en el mundo de la política, que si tú eres una gente honrada, tú no puedes ser político. O que si tú eres una gente honesta, tú no puedes ser político. ¿Y quién dijo eso? Eso es la pauta política que dominantemente nos han hecho creer. Entonces, es como si fuera una sola forma de hacer política. Y hay muchas maneras de hacer política. En el caso de los negocios, no, los negocios, para decirlo en una frase popular, los negocios no son Madre Teresa. Los negocios no son un lugar para la limosna. Los negocios son un lugar para la rentabilidad como tal, para la productividad. Ahora, que esa productividad se haga a costa de pisotear o de explotar, eso es otra cosa, porque entonces sí entrarías en contradicciones con principios cristianos. Pero no quiere decir que si a ti te van a tomar fiado una gente que es, vamos a decir, insolvente, que se sabe que no te va a pagar, que se sabe que lo que te va es a desfalcar en tu negocio, tú tengas que hacer para nada, porque entonces tú no serías un buen administrador. Hay una parábola en el Evangelio que dice que un tipo se fue de viaje y a uno le dejó una moneda, a otro le dejó 5 y a otro le dejó 10. Y cuando vino pidió cuenta. Y el de 10 le devolvió 20, el de 5 le devolvió 10 y el del 1 lo que hizo por miedo a perder esa moneda. Pero el dueño de las monedas era muy exigente y dijo, usted debió ponerlo por lo menos en el banco, porque en el banco hubiera ganado intereses. No la pudo poner a producir. Y mira que no le dijo que produjera 5 como el de 5, sino que produjera algo. Entonces, el cristiano está llamado a producir con lo que tiene. El cristiano está llamado a producir con lo que tiene, no a enterrarlo, sea talento, sea dinero o riqueza, sea conocimiento, sea influencia, sea poder, pero está llamado a producir en sentido general. Y ese producir tiene reglas de mercado.
Y el cristiano debe conocer las reglas del mercado, así como debe conocer algunos principios que están por encima de las reglas del mercado, pero que no afectan las reglas del mercado. Y de eso fue lo que nosotros quisimos hablar el miércoles pasado, hablamos, y es que el cristiano, por ejemplo, tiene que conocer bien el estado financiero de su negocio. Ah, porque yo soy cristiano, no, que el empleado haga. No, si usted no tiene su ojo puesto sobre su dinero se va a ir, no se sabe para dónde, para la alcantarilla. Entonces, un buen empresario cristiano, un buen emprendedor cristiano, tiene el ojo puesto en el dinero, sabe lo que es el estado financiero de su negocio, conoce cómo se maneja su negocio en sentido general. Por otro lado, muchas veces creen que porque yo soy cristiano, yo tengo que emplear a mi familia. No, no, yo le voy a dar el empleo a mi familia. No, usted debe emplear la gente correcta, la gente que usted necesita, sea familia o no. Es más, yo diría que nunca emplees a nadie que tú no puedas cancelar. Si tú no lo puedes cancelar, no lo emplees, porque él después va a tener un problema familiar, un problema de relación. Esa me gustó, Milton. Nunca emplees a nadie que tú no puedas cancelar. No, no O sea, puedes, que, no debes. que tampoco tú le puedes dar tampoco, si por ejemplo tú perteneces a una iglesia evangélica, no le des tampoco trabajo al pastor, porque entonces no lo va a poder cancelar. Le puedes dar trabajo si reúne tres condiciones. Ok. ¿Cuáles son esas? Carácter, es decir, cómo se desenvuelve cuando nadie lo mira. Cómo es esa persona realmente en su carácter. Segundo, competencia, es decir, conoce lo que tú le quieres poner a hacer. Eso es lo segundo. Y tercero, química, es decir, que haya una buena relación, un trabajo en equipo. Y la cuarta que yo ya añadiría es que tú estés dispuesto a correr el riesgo de romper una relación. Porque aún dándose un carácter adecuado, una competencia adecuada, una química adecuada, muchas veces entre los seres humanos hay conflictos. Y si cuando surge el conflicto, ¿qué tú vas a hacer? Cancelo al pastor, porque no me queda de otra. El negocio es negocio. Aunque después yo le diga, mire, pastor, vamos a levantar una escuela y aquí hay un aporte de la empresa. Pero eso es otra cosa. Eso no tiene que ver con el equipo que yo quiero en mi empresa. Y lo otro, la otra cara de la moneda de eso es prescinde de las personas incorrectas de tu equipo. Bueno, un buen jefe de economía, un editor de economía, debiera tener la capacidad de prescindir de los periodistas que no son correctos en su equipo. A veces no, a veces yo que he pasado por ahí sé que uno tiene el equipo que le obligan a tener. Y eso no es fácil a veces, Bueno, pero tú fuiste editor de economía, tú sabes cómo es ese mundo. bueno, en la milicia se dice que está el que puede y está el que puede más. Entonces el que puede más es el que decide en definitiva, y uno a veces como buen líder tiene que aprender a trabajar con los bueyes que tiene y aprender a sacarle el potencial a las personas que le han puesto bajo su mano. En ese caso, porque ya en ese caso usted no es el dueño, usted es simplemente un gerente, un administrador, un editor, un director, de lo que sea. Por otro lado, incorporen sabios, es decir, incorporen gente que sabe del negocio. Si usted va a trabajar, por ejemplo, mis suegros son porcicultores, vamos a decir medianos o grandes porcicultores. Bueno, si yo quiero poner una granja de cerdo, lo primero que voy a hacer es a pasarme un tiempo con mis suegros, porque son gente que tienen 30, 40 años trabajando en la porcicultura y le ha ido bien. Entonces, pueden darme consejos sabios sobre qué hacer, qué no hacer, cuándo el mercado está mejor, cuál es la mejor raza, qué tipo de empleado yo debo buscar, qué tipo de alianza yo puedo buscar, cuáles son las empresas que mejor me suplen de los alimentos o de lo que sea. Entonces, incorporar consejos de sabio, incorporar sabiduría en los negocios es fundamental. Y también un empresario cristiano, alguien que quiere emprender, pero aunque no sea cristiano, tiene que tomar en cuenta varias cosas. Primero, liderazgo. Hay personas que no tienen liderazgo. No es lo mismo posición que liderazgo. Son dos cosas diferentes. Eh, si yo tengo una empresa mediana o grande, el tema de combinar posición y liderazgo es fundamental. La posición ayuda a desarrollar el liderazgo, pero no necesariamente la posición implica liderazgo. A veces, voy a seguir con tu ejemplo, en una redacción tiene más liderazgo el que sirve el café que tal o cual periodista. Que tal o cual periodista. No te oigo, Patria. No, no, está bien, Milton. Lo que pasa es que estaba aquí pidiéndole algo al máster. Ah, ok.
Entonces, un elemento que debe haber en la empresa es liderazgo. Puede ser que la persona que emprenda crea que tiene liderazgo, pero eso se va a saber si logra formar equipo o no, si hay química, si desarrolla química con los otros, sea uno, sea dos, sean 20, sean 100 empleados, pero debe haber liderazgo. Y a veces hay liderazgo formal y liderazgo informal, pero eso es un tema bastante amplio, el del liderazgo, en todas las facetas de la vida. Tiene que haber capacidad de ensamblar el equipo, capacidad de administrar, de ser gerentes como tal. Tiene que haber ventas y mercadeo. Es decir, el emprendedor tiene que saber de venta, de mercadeo, tiene que saber de finanzas, de contabilidad, de sistema, de procesos y sobre todo de productos y servicios, que es lo que yo brindo. ¿Cuál es la diferencia de lo que yo brindo con lo que brinda otro? ¿Cuál es el elemento que el mercado va a apreciar de lo que yo hago? Entonces, son elementos que usted sea cristiano o no sea cristiano, son claves para un emprendedor. También decía que evitemos endeudarnos fuera de los límites de lo posible. Y eso nos lo ayuda el conocer el estado financiero. Hay gente, bueno, en el campo dicen un refrán, dice, arrópate hasta donde la sábana te dé. Pero hay gente que quiere desarrollar un negocio y una fachada y etiquetas y cosas y no puede porque su nivel de desarrollo en el mercado no se lo permite. También eviten ser socios 50-50. Hay gente que vámonos a la mitad. Bueno, yo no sé si Lilian y tú, pero ser socios Bueno, 50-50. oriéntame, Milton, que Lilian me está engañando. Sí, es posible. O tú a ella. Por ejemplo, hay gente que se va a mitad, mitad. Pero si tú eres cristiano, irse a mitad significa que tú no vas a poder manejar tu negocio con los criterios cristianos, porque es un negocio mitad. Igual que si tú eres presidente, tú no, el país no es un país de cristianos, es un país diverso. Entonces, es un tema que debemos tomar en cuenta. Eso no quiere decir que si Lilian te dice, mira, yo quiero hacer negocio contigo, pero yo soy 60 y tú 40, y tú ves que con ese 40 tú ganas, bueno, pues te vas con 40, pero sabrás que en ese negocio quien pone la pauta es el que tiene 51. Por lo tanto, si tú quieres marcar la pauta con tus valores, con tus criterios, con tus creencias, trata de tener por lo menos el 51. Milton, pero en esa parte yo, ¿qué te digo? Me entra un poco de contradicción. No, Lilian, está bien, habla tú. Lilian, cuando tú estás callada, dime. Pero que tú no me has dejado, mujer. Déjame hacerle esta pregunta a Milton y tú le haces la tuya. Mira, Milton, ahí en esa parte del 50-50, yo digo, bueno, tú dices, tú debes tener más. O sea, uno debe luchar por tener quizá una cuota mayor, porque el que tiene la cuota mayor es que se impone. Pero también, quizá lo que uno busca es un equilibrio. Si tú tienes un socio, por ejemplo, tú buscas que los dos tengan el mismo derecho, que los dos tengan el mismo interés de desarrollar ese negocio. Entonces, quizá ahí me ponen un poco en contradicción. No hay contradicción, es cierto lo que tú dices. Lo que digo es que si tú quieres marcar la pauta con 50-50, te va a costar mucho trabajo y va a ser más difícil. Y cuando haya un conflicto serio, pueden venir situaciones que no se pueden resolver tan fácilmente. Si tú vas 50-50. Hay personas, hay equipos, hay familias que logran formar ese negocio 50-50 y duran muchísimo tiempo y no hay conflicto, pero hay una tensión y hay un riesgo alto en eso. Por eso, hoy en día muchos empresarios no hablan de tener mi empresa, lo que hablan es de tener el control. No, si el otro quiere participar, que participe, pero que el control del 51% es mío. Tú que eres periodista de economía, sabrá de muchas empresas que esa es la pauta de invertir. Es decir, yo invierto, pero si yo tengo más del 50%. Porque si tengo el 20 o 25, gano, pero no marco la pauta. No marco la pauta. Y si a mí lo que me interesa es solo ganar, estará bien. ¿Entiendes? O si, como tú y Lilian, por ejemplo, se llevan maravillosamente bien, trazan la pauta común. Y eso está bien, porque están viendo con la misma visión. Pero si tú tienes un socio que no mira con la misma visión, entonces viene el conflicto. Se trata de que cuando vas a tener 50-50, primero debe tener la misma visión y segundo, sabes que hay un riesgo latente, que por eso de vez en cuando tienen que, como se dice, limar asperezas, de vez en cuando. Como dijo Lilian ahorita,
Patria y yo opinamos diferente. Bueno, hasta ahora han opinado diferente en cosas que no la han hecho excluyentes, que no hace que excluyan a la otra, sino que se respetan y tú opinas que sí, que la vacuna debe ser libre, y yo opino que no, que debiera haber cierta obligatoriedad. Por ejemplo, trayendo el temita de ahorita, o yo opino que el defensor del pueblo tiene esta función y yo opino que no ha hecho nada. Por ejemplo, son diferentes pareceres en cosas que no hacen que yo excluya al otro o a la otra persona, en sentido general. Por eso es que es esta pauta de que evitar el 50-50 si quiero marcar la pauta. Bien. Lilian, ahora a tu pregunta. ¿Puedo ya? Milton, donde aquí no estamos 50-50 es en lo de hablar, porque como tú has visto, ella tiene el 70 y yo el 30. Mira, Milton, yo quisiera preguntarte, ¿cómo lidiar con las situaciones que se dan en este mercado dominicano, que sabemos que está, pues, muy, no sabemos cómo decirle, sabemos que aquí hay de todo. Aquí hay de todo, o sea, hay gente mala, gente buena. ¿Cómo tú puedes lidiar tú siendo fiel a tu creencia con ese mercado donde tú sabes que quizás el colmado de al lado que tú tienes tiene los precios altísimos, pero entonces tú no lo puedes tener bajo porque habría un desequilibrio? ¿Cómo tú lidias con eso y con todas esas situaciones que se dan en esta economía? En esta economía que es muy peculiar de este país, donde, claro, tú dijiste al principio, hay leyes y todo eso, regímenes a los que hay que someterse, y los cristianos, como cualquier otra persona, tiene que hacerlo, pero también sabemos que hay mucha viveza también en este mercado. ¿Cómo lidiar con eso? Y entonces ahí mismo quizás pudieras tú citar cuáles son los principales desafíos para emprender un negocio, una persona que tenga determinada creencia, en este caso cristiana, para entrar... Pero es una exposición la tuya, Lilian, dime. Deja que Milton hable. Ella no me deja ni ahora me va a cohibir. ¿Tú estás viendo cómo es la cosa? Sí, yo estoy viendo la represión. Pero nada, son dos elementos, dos preguntas muy buenas las que tú haces. Lo primero es entender que nosotros tenemos un concepto y es lo que le llamamos mayordomía. ¿Qué significa mayordomía? Que en mi creencia, este negocio que yo tengo no es mío, es de Dios. Yo soy su administrador. Yo me puse para administrar un negocio y como el de la parábola, me dio 5, debo devolverle 10. Debo ponerlo a producir, debo hacerlo rentable en el mercado en el que nos movemos. Pero eso me da libertad, porque si no es mío, había un pastor en Barahona, se llamaba Lalo, argentino, que un día le robaron el motor y él tenía ese concepto de que ese motor no era de él, era de Dios. Y cuando le robaron el motor, anduvo por todo Barahona desesperado, y cada vez que oía uno que se le parecía, ahí estaba el hombre corriendo atrás de ese motor, hasta que cayó en el parque y dijo: papá Dios, pero si era tuyo y tú no estás preocupado, ¿por qué me voy a preocupar yo? Parecería como tonto, parecería como que es un conformismo. Es que al final hay mucha confianza en Dios en este caso, porque los negocios son oportunidad para formar nuestro carácter. Es eso, un espacio para formar nuestro carácter. Y entonces nuestro carácter va a tener eso que tú dijiste. Bueno, la competencia, no, tú dijiste está vendiendo más caro, eso no es problema. El problema es cuando vende más barato porque está consiguiendo algo de contrabando, por ejemplo. Y entonces yo no puedo competir con eso porque yo sí estoy comprando legal y estoy pagando mis impuestos y soy un negocio formal. Y mi socio mayoritario, digo no mayoritario, pero mi socio importante, no es el 50-50, pero significativamente, ¿sabe quién es? El fisco. El fisco es el socio, se lleva el 25, el 27, el 30% y algo más a veces. Entonces, yo que tengo todas esas desventajas, competir con alguien que hace las cosas de modo fraudulento, que hace las cosas de modo ilícito, se hace difícil. Sin embargo, confiamos en que podemos establecer una diferencia en el mercado. Y muchas personas íntegras están estableciendo diferencias en el mercado, sea por el producto, sea por el servicio. Por ejemplo, nosotros tenemos una oportunidad maravillosa en el área de servicios. ¿Por qué? Porque muchos negocios a los que tú vas, una de sus dolencias son los servicios, es decir, cómo te sirven a ti, cómo te tratan.
Y eso tú a veces dices, bueno, yo voy a un restaurante y me sirven pésimo. La comida es buena, pero el servicio es malo. Y tú no quedas con gusto de volver a ir a ese restaurante. En cambio, cuando te dan un servicio bueno, tú dices, bueno, le faltó un chin de sal, pero la verdad que me trataron bien. Yo recuerdo una anécdota, no voy a... que yo fui a un restaurante y había un pelito, yo supongo que de la camarera o del chef o de alguien, había un pelito en la costilla. Y la gerente eh, vino y me dijo, no, usted no tiene que pagar y si quiere le preparamos otro para que se lleve. Pues yo he vuelto a ese negocio con mucho gusto porque no me trataron bien, me dijeron eso pasa, puede pasar y discúlpenos. Fui a otro negocio y había no un pelito, sino una cucarachita en la comida. Ay, no, pero nosotros no sabemos qué pasó porque nosotros fumigamos anoche. Llámame al gerente. Y el gerente el mismo cuento. ¿A dónde tú volverías? ¿Al de la costilla o al otro negocio donde estaba la cucarachita? Tú vuelves al de la costilla porque te dieron un servicio. Entonces, el cristiano tiene que buscar algo que lo diferencie, tiene que servir al mercado de un modo distinto. No puede servir como sirven todos. Es que cuando un cliente tuyo, tú le vendas, sepa que tú le vendiste, lo que tú le vendiste, eso fue, y le cobraste lo que fue, no otra cosa. Y le diste el servicio que era. No, tú dijiste, no, yo soy plomero y tú no sabes de plomería nada. No, espérate, tú no eres plomero. Entonces, eso se llama integridad, eso se llama formar el carácter, y esa diferencia es importante para que hagamos diferencia en el mercado, valga la redundancia. Entonces, los negocios son una oportunidad de formar nuestro carácter. Y también son una oportunidad para testimoniar lo que creemos. Son eso. Si fracasó el negocio porque la competencia me deshizo, bueno, fracasó el negocio, pero no fracasó mi creencia, ni fracasó mi integridad, ni fracasó mi carácter. Y además, Lilian, el fracaso no es más que un aprendizaje sobre cómo no deben hacerse las cosas. Milton, ¿qué recomendaciones puntuales, así bien concretitas, tú le das a esas personas, independientemente de sus creencias, pero que tengan sus creencias, que tengan a Dios, a su Dios como guía en cualquier negocio que emprenden? ¿Qué sugerencias tú le das? Sobre todo tomando en cuenta esto, la peculiaridad del mercado dominicano, de algunos sectores económicos. Bueno, yo le voy a dar otra sugerencia que ya le he compartido antes, hace un tiempo. Lo primero, negocio es cuestión de relaciones. Negocio es cuestión de relaciones, empresa es cuestión de relaciones. Relaciones con suplidores, relaciones con clientes. Entonces aprende a relacionar. Esta es la primera recomendación. Si tú no sabes relacionarte, ponga otra cara al frente de los negocios. A lo mejor tú tienes dinero, pero tú eres pésimo en las relaciones. Porque negocios es un tema de relaciones. Entonces, ese es el primer consejo. Si quieren echar hacia adelante, entiendan que yo estaba equivocado. Yo antes pensaba que el hombre es un animal racional. Ese era mi concepto filosófico, venía de Descartes. Bueno, ahora entendí que no, que sobre todo es relacional, es la calidad de tus relaciones lo que va a definir qué tipo de persona tú eres, pero también va a definir qué tipo de empresa es, la calidad de las relaciones con sus clientes o con sus empleados, o con el medio ambiente, o con lo social, o con los impuestos. Entonces, en un negocio son relaciones. Establece buenas, adecuadas relaciones. En segundo lugar, tienes que ser diligente. Es decir, en Proverbios 10:4 dice, el perezoso pronto empobrecerá, el diligente prosperará. Tú no puedes querer hacer un emprendimiento y decir que yo me levanto a las 9, me acuesto en la noche, yo es papachanga. Óyete, no, tienes que ser diligente, trabajador, esforzado. Segundo, tienes que planificar y establecer metas. En realidad, una meta sin fecha no es más que un buen deseo. Tiene que ponerle fecha, tiene que poner planificación, tiene que programar para ir más allá del buen deseo de hacer tal o cual negocio, tal o cual cosa. Sea astuto y medido con tu dinero. Es decir, no creas que porque ganaste 30,000 pesos, no, pues yo ahora puedo comprar tal cosa. No, sé medido con tu dinero porque tienes que entender que hay demandas constantes de la inversión. Otro elemento es dale tu negocio a Dios, entrégaselo a Dios, es decir, date cuenta que ese negocio, como decía ahorita, tú no eres más que un simple administrador. Rodéate de expertos, ya lo decía antes, rodéate de expertos, de gente que sabe, y busca
participar de grupos, de asociaciones, de elementos que te pueden enriquecer realmente y que van a defender tus intereses. Un negocio también es cuestión de intereses. Eso es otro aspecto que quizás no hemos tocado mucho, pero es un tema de intereses. Los intereses de un empresario son bien definidos. No es lo mismo un exportador que un importador, un fabricante que un restaurante que es servicio o turismo. Son intereses distintos, no siempre contrapuestos. A veces son intereses que pueden establecerse cadenas, que pueden ser complementarios, pero son intereses que en cierto sentido cada uno tiene que conocer qué es lo propio y qué es lo contradictorio con el resto de la economía. Por otro lado, la economía tiene pecados. ¿Cómo que la economía tiene pecados? Sí, la economía tiene pecados. Igual que lo tiene la persona y lo tiene la sociedad en sentido general. Porque mucha gente dice, bueno, pero yo trabajo duro y no veo que va hecho para adelante. Y aquel que, bueno, eso es parte del pecado de la economía, que uno que no trabaja le va bien, porque hay cosas y trampas en el mercado. Y hay negocios que le va mejor que a los negocios lícitos. Díganme ustedes si no le va mejor al negocio de la droga, por ejemplo, en este país, que a muchos negocios que son lícitos. Y hay gente que ha hecho grandes fortunas a partir de las drogas. Y el mismo Estado lo reconoce y muchas veces se parece incapaz de controlar eso en algunos momentos. Entonces, esos son algunos principios. Ustedes hablaban ahorita de Ulloa, del defensor del pueblo, o la defensoría del pueblo, que es la institución más bien. Bueno, la verdad es, Patria, que tú decías que no sabes para qué era eso, si eso sirve para algo. La verdad es que si el pueblo mismo, si nosotros mismos no asumimos nuestros valores y nuestra defensa, un funcionario no es un dios, no es un dios. No pongamos a Ulloa ni a nadie como el Salvador. Si nosotros no somos capaces de asumir nuestra defensa, ni Ulloa ni nadie va a defendernos. Será el Chapulín Colorado. No es el Chapulín Colorado. Entonces, que entendamos eso también, que hay un compromiso en el ser empresario y en la sociedad con valores, o de lo contrario, se hace inviable el tema. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Milton, en el sentido de que la gente tiene que asumir su propia defensa y la gente tiene que aprender también a asociarse, o sea, con los que también tienen el mismo problema nuestro. El asunto es que en el tema ese de la Defensoría del Pueblo, a veces me parecen figuras que más que aportarle a la sociedad, ¿qué te digo? Son más como burocráticas, o sea, yo te digo sinceramente, yo no creo en el defensor del pueblo, no creo en esa figura, porque en definitiva, como tú dices, la gente no está empoderada de sus derechos, pero además, eso lo que he visto de ese tipo de figuras es que son muy conservadores. A la hora de la verdad, son gente que están como para mediar, y de mediadores de esta sociedad está llena. De verdad que sí. Pero bueno, haciendo un paréntesis aquí para saludar a nuestros seguidores, a personas amigas y amadas que nos siguen en las redes sociales, darle saludos cariñosos a nuestra amiga y colega Marilis Castro, que ha estado sintonizando el programa. Bueno, tu amada Marilis Milton, porque tú también... Un abrazo, Marilis. Un abrazo. Claro, Amarili está por ahí en sintonía. También tenemos a un amigo de Costa Rica que siempre nos sigue, a Henry Oviedo, y a Rudy Vázquez, es un amigo también de antaño. Así es que gracias por la sintonía. Y es la hora de hacerte una pregunta que nos deja Henry en el chat. Dice Henry que cómo hacer para que el dinero no se convierta en el Dios. Eso es lo que decía ahorita, Henry, que el tema no es el dinero, sino el amor al dinero. Cuando alguien hace del dinero el centro de su vida, gente que vive para acumular, y gente que incluso ni siquiera vive la vida, sino que simplemente agoniza detrás del dinero y de la acumulación. Entonces, es un tema del corazón humano. Uno quiere lo que quiere porque uno hace lo que hace porque quiere lo que quiere. Si uno cambia su querer, es decir, si uno cambia su corazón, también va a cambiar su acción. Y eso es clave entenderlo en la conducta humana. Cuando alguien hace algo es porque en el fondo está deseando algo, queriendo algo. Y lo mismo pasa con el dinero.
no servir al dinero como Dios es poner otras cosas en lugar de eso. ¿Y qué otras cosas? Las relaciones. Al final son el tema de las relaciones. ¿Qué yo pongo como principal por encima del dinero, por encima de cualquier cosa? Mis relaciones. En primer lugar, mi relación con Dios. En segundo lugar, mi relación conmigo mismo. Es decir, yo tengo que vivir en paz conmigo, yo tengo que vivir satisfecho de mí y aceptándome a mí mismo. En tercer lugar, mi relación con los demás, empezando con una jerarquía, mi esposita, mis hijos, mis amigos, mis amigas, que aquí hay dos, y mi relación con la creación, porque vivimos destruyendo la creación. Entonces, cuando le damos la primacía a nuestra relación, el dinero no es más que un vehículo para fortalecer algunas de esas relaciones o para disfrutar alguna de esas relaciones, sea la relación conmigo, con mi familia, con mis obreros, empleados, etc. Es eso. Bien. A mí me gustaría, Milton, antes que se nos termine ya de agotar el tiempo, que tú me dijeras así rápidamente qué cosas, qué actitudes son cuestionables en un emprendedor cristiano, en un comerciante cristiano, en un empresario cristiano. ¿Qué actitudes son cuestionables? Bueno, ya Henry dijo una, indirectamente, cuando pone el dinero por encima de todo. Esa es una actitud cuestionable. Por encima de su familia, por encima de sus amigos, por encima de su relación con Dios. El dinero es un instrumento para servir a las relaciones, no las relaciones al dinero, sino el dinero a las relaciones. Otra actitud es la falta de integridad. Y la falta de integridad es que tú vivas de acuerdo a tus principios. La integridad es que tú vivas de acuerdo a tus principios, que tú sí seas sí y tú no seas no. No que sea sí por adelante y no por atrás. No es que tú también te estés beneficiando de trampas en el mercado, aunque eso te cueste ganancias. Por lo tanto, el segundo elemento que vería negativo como actitud es la falta de integridad. El tercero es el no tener carácter. Una persona que es pusilánime o que cambia, o dónde va Vicente, dónde va la gente. Entonces se mueve por aquí o se mueve por allí. No, sea firme en sus convicciones. Eh, eh, Algunas cosas no están escritas en piedra, pero otras sí están escritas en piedra. En el sentido de que si creemos en el amor o si creemos en la justicia, eso no es variable. Puede variar el modo en que lucho por ella en un momento u otro, por eso no es variable. Entonces, por ahí van las actitudes que yo veo que son negativas muchas veces en los que nos decimos cristianos y estamos en el mundo empresarial, emprendedor, negocios, etc. Bueno, Bien, Milton, creo que ya se nos acaba el tiempo. En verdad, ha sido muy constructivo, diría yo, este programa, no solo para las personas cristianas o determinada religión, sino que estas prácticas deberían aplicarlas a todo el mundo. Quizás todo fuera diferente, incluso los consumidores nos beneficiaríamos si se aplicaran estas buenas prácticas en todos los negocios. De mi parte Lilian, solo... perdona, Lilian, déjame interrumpirte porque sé que tú estás casi despidiendo. Antes de que tú despidas, quiero leer este comentario de Amarilis Castro. Dice que un punto importante en los negocios es ser organizados, que hay muchas pymes que fracasan por el desorden. No sé si Milton quisiera comentar sobre esto y después tú despides, Lilian, perdóname. Lo que decía ahorita, una meta sin planificación, sin programación, es un buen deseo. Una empresa sin organización no es más que eso que dice María, un desorden, es una estructura que no va a ir aparte, se va a caer. Eso es como si yo quisiera correr sin haber entrenado. Tengo que entrenar para correr. Entonces, es importante que nos demos cuenta que tenemos que organizar y por eso hablaba de las diferentes áreas en que hay que trabajar. Organización de la finanza, organización de la gerencia, contratar las personas adecuadas, prescindir de las que no son adecuadas, etcétera. Tiene toda la razón, Amarillo. Es organización. Sin organización se va al fracaso. Aunque no es solo organización. Tiene que haber visión, tiene que haber una respuesta a un segmento del mercado, pero sin organización, evidentemente, es como decir que una persona va a ir lejos sin salud. No va a ir lejos sin salud. Bueno, pues nada, agradecerte, Milton, inmensamente la disposición de estar con nosotros.